piso C5N. Antes, hoy el dólar ilegal, el blue, el marginal, como se lo llame, tuvo otra escapada, ¿no? Así es. Perco. Llegó la fiesta de 15 del dólar blue, 15 pesos con 10 es lo que cotizó en las cuevas, en el mercado marginal, hoy en la City, y llegó a hablar de esto el ministro de Economía, Axel Kicillof. Le preguntaron por la tarde, bueno, si lo veía con preocupación. Él insistió en que esto es un mercado marginal, que mueve muy poco dinero al lado del oficial, que es por el cual se canalizan las importaciones y las exportaciones. Hoy el Banco Central tiene bastante cerrado el grifo de las importaciones, justamente por la pérdida de reservas. Pero ojo, porque pasó algo raro. Bajaron el dólar bolsa y el contado con liqui. Dólares que habían estado subiendo a la par de la escalada del blue en estas últimas 2 semanas, y que hoy cerró, por ejemplo, el dólar bolsa, que se accede mediante la compra de bonos aquí y la liquidación en dólares por paridad aquí en el mismo mercado, a 13 pesos con 63. La brecha entre el oficial, el que vale 8.42, que casi nadie puede comprar, y el paralelo de 15.10 llegó a un récord del 76%. Y esto hace que mucha gente que está, por ejemplo, pensando en irse de vacaciones al exterior, diga, es momento de pagarlo ahora, porque empiezan a atisbar una devaluación del oficial, que dijo el ministro Kicillof, no es lo que va a ocurrir. Dijo, están especulando con esa alternativa. Claro, bueno, evidentemente que están queriendo producir una corrida cambiaria. Hoy subió 1 centavo el dólar oficial, cerró 8,43, y también Kicillof, cuando habló, deslizó que la suba del dólar paralelo en las cuevas puede tener que ver con un plan de los buitres. Mañana vamos a ampliar sobre esto, porque va a haber también más novedades, y sigue circulando en el gobierno la idea de hacer de alguna manera que los ruralistas que tienen acopiados en sus silobolsas cerca de la mitad de la última gran cosecha que tuvo la República Argentina, de alguna manera los pongan en juego y eviten que siga la presión sobre las reservas del central. Bueno, le pregunto al senador Pablo González del oficialismo, ¿están buscando una corrida, como dijo la presidenta el otro día, algunos sectores de la economía? A ver, a mí me parece que hay algunos signos que son preocupantes. No me parece que corresponda que el embajador de Estados Unidos interfiera en cuestiones internas de Argentina diciendo que estamos en default. Creo que eso no ayuda. Una persona tan importante como el embajador de Estados Unidos debería darse cuenta que ese tipo de manifestaciones pueden ayudar a una corrida cambiaria. Este gobierno ya ha soportado 10 corridas cambiarias. La presidenta tuvo el 54% de los votos y a los 2 meses tuvo una corrida cambiaria. O sea, claramente uno ve que hay mucha desestabilización de los mercados y puede corresponder a un plan de los buitres. Los buitres no son santos, operan financieramente, operan en todo el mundo, y me parece que lo tenemos que seguir. Pero la opinión del encargado de negocio de la Embajada Norteamericana en la Argentina, ¿cree que tuvo una intencionalidad en algún sentido, justo en el momento en que lo dice? A ver, eso es muy subjetivo. Evidentemente no ha ayudado. Digamos que se diga clara y taxativamente que estamos en default cuando nosotros creemos que no lo estamos. Me parece que en un mercado tan volátil como es el blue o el mercado negro, obviamente origina corridas cambiarias. Pero, senador, la agencia de calificación china, la agencia de calificación crediticia china, también dijo que la Argentina está en default. ¿Por qué no hubo una queja ahí? Sí, pero al poco tiempo hubo una reunión del ministro de Economía de la Nación, el ministro de Planificación Federal con China, donde se ratificó el swap, donde se ratificaron los convenios, y además se ratificó que va a haber una gran inversión en la Argentina de 4.500 millones de dólares en la represa sobre Río Santa Cruz, por ejemplo. Con lo cual, digamos, es muy relativo a ese concepto. Si usted entiende que hay un país que está defolteado, menos los chinos no creo que van a venir a invertir en la Argentina en esa magnitud. Liliana, lo que pasa es que hay que entender que la legislación americana es distinta a la legislación argentina. Para la legislación americana estamos en default y para nosotros, para la legislación argentina, no estamos en default. Porque en la medida que el gobierno ha depositado, que tiene capacidad de pago y que por lo menos esta ley que ha propiciado, aunque nosotros no la hemos votado y no la compartimos, la presidenta ha dicho que es para depositar el dinero y o sea, demostrar que estamos in bonis.
yo no lo veo tan grave a la cuestión del funcionario americano. Él ha dado una respuesta en base a la legislación americana, que es totalmente distinta a la legislación nuestra. Lo que sí es claro es que no hay un plan económico, o sea, no se puede salir corriendo y decir culpa de los buitres. Los buitres tienen inversiones, aparentemente tienen inversiones en Repsol, aparentemente tienen inversiones en Chevron, o sea, bueno, el mismo senador lo dijo, ¿no? Están en todo el mundo y en la Argentina están. Yo creo que la realidad es que no tienen un plan ni una estrategia coherente para salir frente a la situación como que viene. O sea, estábamos pagando para pedir créditos en el exterior. Dijimos, Kicillof nos dijo a nosotros en el Senado, que me lo respondió a mí, que Repsol nos iba a tener que pagar a nosotros los daños ambientales. Terminamos pagándole nosotros a Repsol, y además los gobernadores no renunciaron el día de mañana a reclamar los daños ambientales a las provincias que no somos petroleras y que estamos aportando a todo esto como si hubiéramos recepcionado los beneficios de esto. Entonces, me parece que pagamos el CIAD y en su momento pagamos el fondo. Bueno, el Club de París con 3.900 millones de punitorios. Y bueno, y para salir a buscar crédito al exterior, y no tuvimos en cuenta que podía venir lo que venía cuando era casi una muerte anunciada, lo dijo la propia presidenta. ¿No hay plan, senador? ¿El gobierno no tiene plan? En materia de deuda externa ha habido coherencia. O sea, en el 2005 tuvimos la mejor reestructuración de la deuda externa de la Argentina de los últimos 200 años. No hubo coherencia. En el 2010 hubo una reestructuración que fue también exitosa, y hubo un fallo de un juez, digamos, que ha venido a desestabilizar todo este esfuerzo que están haciendo los argentinos. Digamos que todo el mundo reconoce que es injusto. Con respecto a YPF y el acuerdo con Repsol, Vaca Muerta tiene un valor incalculable. O sea, a mí que no me digan que fue un mal negocio de la Argentina la expropiación de YPF. Es decir, cuando han ido legisladores argentinos a discutir temas en Estados Unidos, por ejemplo, este tema del canje, los legisladores norteamericanos me preguntaban por Vaca Muerta. Con lo cual, digamos, yo entiendo, creo y estoy convencido de que ha sido un muy buen acuerdo para la Argentina. Yo creo que no hubo coherencia en el... No, disculpe. Luis, yo creo que, digamos, el gobierno comete el error que nos tiene acostumbrados, es decir, la negación de la realidad. Lo que decía la senadora Liliana Negri Alonso, en el sentido de que no hay plan, se percibe. Y este tema de las corridas tiene que ver con la pérdida de confianza. Y hay pérdida de confianza no por los buitres, por errores de la política económica en el plano interno. Es decir, por ahí habría que preguntarse por qué bajo determinados parámetros hace algunos años atrás este país tenía equilibrio presupuestario, el gobierno exhibía los famosos superávit gemelos, el país tenía cierta previsibilidad y un control de la inflación. ¿Qué ha pasado para que en pocos años hoy un país como la Argentina, cuando la inflación no es un problema en el mundo, es el segundo país con una tasa de inflación más alta? Primero está Venezuela, Argentina y después Sudán e Irán. Me parece que esto pone en valor un poco las cosas, es decir, tampoco... no hay un plan, me parece que siempre hay una huir hacia adelante, buscar culpables. Es muy interesante este tema de patria o buitres del discurso, de la gesta épica, pero las cosas no pasan por ahí, las cosas pasan porque el gobierno asuma la realidad, el gobierno realmente exhiba cierta previsibilidad que hoy no la tiene. Este tema de lo que se decía del embajador o de la cuestión con la embajada de Estados Unidos y la amenaza de Timerman, y yo lo veo como una hermosa cortina de humo y que todo pasa y los problemas te desbordan. Me parece a mí que el gobierno busca atajos, tiene una mirada muy cortoplacista, quizás desesperado por esta cuestión electoral del 2015, y se desperdician oportunidades, se profundiza este estado fundamentalmente de incertidumbre en el ciudadano común, y las cosas terminan de la peor manera, es decir, falta de sentido común, y eso se nota. No hay en realidad no hay coherencia, con todo el respeto al senador González. ¿Por qué no hay coherencia? El presidente Kirchner hablaba de desendeudamiento externo, produce hechos de desendeudamiento externo, pero por otro lado produce un endeudamiento interno, porque estamos usando bonos del Tesoro, los fondos de los jubilados. Cristina, por otro lado, llega a una situación que ya no le alcanza el dinero interno
y entonces sale a buscar nuevamente endeudamiento externo. Pero hay una gran cuestión acá, y que no quiero dejarlo pasar, porque el presidente Kirchner desperdició una gran oportunidad, y fue la notificación que recibió del juez Ballestero en noviembre del 2000, cuando él dice hay 472 casos de deuda fraudulenta externa en la Argentina, y él, en vez de separarla, esa deuda, la juntó todo en una misma bolsa y refinanció absolutamente todo. Entonces se perdió la gran oportunidad, por lo menos de lo que el juez Ballestero había investigado, y estamos pagando ahora la deuda ilegítima de los argentinos. Bueno, senador. No, para eso la oposición propuso una comisión bicameral de investigación, nosotros la aceptamos y la votaron en contra después. O sea, a ver, no sé por dónde pasa la coherencia de la oposición. No, la votamos en contra porque ustedes se protegen, no permiten investigar la refinanciación que hicieron ustedes. Investigar todo. Con la, la cláusula primera le ponía que era de orden público y de interés superior, y entonces investigaban todo para atrás desde la dictadura, y la parte de la refinanciación del presidente Kirchner y de la presidenta Fernández de Kirchner, eso quedaba absolutamente encapsulado y no permitía ningún... Un artículo que declara interés público una negociación no extingue una acción penal. O sea, eso, la verdad, que no extingue una acción penal. ¿Que no tiene? No extingue. No va a extinguir nunca una acción penal. O sea, si no, hubiera sido fácil para otro gobierno declarar de interés público esto, de interés público lo otro, e ir extinguiendo acciones penales. Pero, senadora, además, perdón, el PJ tradicional, en la época de la primera reestructuración de la deuda, en el 2005, ¿acaso preguntaba cuál era el origen fraudulento de la deuda en la dictadura? Cuando se renegoció la deuda con el Club de París, que tiene origen en gasoductos que nunca se hicieron, armas que nunca llegaron, todos créditos tomados por la dictadura militar, ¿acaso el PJ tradicional que usted integra pidió investigar ese origen? La izquierda era la única que decía no al pago de la deuda externa. Le contesto perfectamente su pregunta, y le digo lo siguiente: hay una sentencia, una denuncia del señor Hornos, juez Ballestero, que habla con nombre, apellido, 472. La conozco perfectamente y conozco a Alejandro Olmos Hijo. Casos no se tendrían que haber pagado. Nunca pidió que eso se le preste atención. Nosotros sí pedimos. Jamás. Nosotros, Adolfo Rodríguez Sá, cuando dio su discurso en el año 2001 y recibió la sentencia del juez Ballestero, dijo: volvamos la deuda externa al Congreso, y después dejó el gobierno en un caos total. No dejó el gobierno en un caos total. Lo echaron otros peronistas. No le dieron el aval los otros peronistas, por supuesto. Bueno, pero eso no significa en un caos. Por primera vez en la historia argentina, un presidente argentino manda al Congreso para investigar y reestructurar la deuda. Y se fue. Y manda con 472 casos que el juez Ballestero lo ha hecho. Y hoy, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la presidenta a nosotros? Una cosa muy clara. Le estamos pidiendo a la presidenta que dé instrucciones al procurador del Tesoro para que inicie las acciones patrimoniales, que como penales ya no se pueden hacer, porque ya están extinguidas las acciones penales, pero para que los herederos de los funcionarios que provocaron esa deuda externa ilegítima, que transformaron en pública la deuda privada de los argentinos y que se aprovecharon con su patrimonio, devuelvan al Estado argentino el daño que hoy estamos pagando. Bueno, estamos pagando la deuda ilegítima. Uno está siendo juzgado ahora, Cavallo. Bueno, pero nosotros queremos que se inicien las acciones de recomposición patrimonial, como se hace en una quiebra privada, que devuelvan el dinero. Luis, yo le quiero preguntar a usted. Esa es nula de nulidad absoluta. Ustedes, como son radicales, digo, si hay una persona y un presidente que sufrió los embates de la deuda externa de Estados Unidos, de las corporaciones que lo sacaron escupiendo fuego del gobierno, fue Alfonsín, ¿no? Sí. Y digo, ¿no hay algunos sectores que hoy están actuando en forma similar con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿No hay algunos sectores que están queriendo hacerle lo mismo que le hicieron a Alfonsín? Porque Alfonsín hizo muchas cosas que a las corporaciones no le gustaban, y hay que decirlo, a Cristina Kirchner ha hecho muchas cosas que a las corporaciones no le gustan, ¿no? Pero, a ver, yo creo que hay un discurso muy hipócrita del gobierno en cuanto al manejo de las corporaciones. Por ejemplo, ahora se está tratando en la Cámara de Diputados la ley de abastecimiento. Fíjate vos que justamente una de las razones cuando se discutió en el plenario de comisión de implementar esta ley, porque en definitiva siempre fue discutida su vigencia, pero lo que están haciendo es ratificar su plena vigencia cuando se termine de votar, pasaba justamente por tratar de poner freno
a las corporaciones, a la cadena de supermercados, para tratar de que en esta cadena de intermediación se frene la inflación, porque son los grupos económicos, los grandes grupos, las corporaciones, las que generan los mayores males de la Argentina y del propio gobierno. Ahora, fíjate vos, que si hay un gobierno que ha protegido a las corporaciones en estos años es el propio kirchnerismo. Por ejemplo, no, pero son buenos los ejemplos. Se habla de tratar de frenar la inflación con la peor herramienta, con una ley que se va a implementar, que es vetusta, que quedó en el tiempo, que se la sancionó o se la aplicó en algunos momentos de nuestra historia en el marco de emergencia. Acá no hay emergencia, lo reconoció el propio secretario de Comercio, no hay emergencia. ¿Hay desabastecimiento? No hay desabastecimiento. Tratan de frenar la inflación controlando la cadena de intermediación. Pero el problema está es que si se trata de corporaciones, el gobierno tiene herramientas para frenar las corporaciones o las actitudes monopólicas del mercado que desvirtúan justamente el vivir cotidiano de los argentinos. No aplicaron nunca ni la ley de defensa de la competencia, ni la ley de lealtad comercial. Entonces, a ver, digo yo, es muy fácil hablar y queda muy lindo para la tribuna decir, acá estamos nosotros con un modelo y un proyecto nacional y popular, y acá están, qué sé yo, lo peor de esta vida que tiene que ver con los grupos económicos. Es lo mismo que hizo el Bebe Greenspun, el mejor ministro que tuvo Alfonsín. Si uno mira, claro, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Hizo exactamente lo mismo. La diferencia es lo que proteges. La diferencia es que las mineras, los bancos, sí, y fundamentalmente el juego son los grandes ganadores de estos 11 años. Entonces, no podés comparar, no podemos comparar el 80 y pico, cuando la duplicación de la frontera agrícola. La patria financiera, cuando la inflación era un problema en el mundo, era un problema en el mundo. La duplicación del área sembrada en Argentina no es un gran ganador. No hay un consenso de las commodities en Argentina que hace que se haya duplicado el área sembrada en Argentina en 20 años. Pero en su provincia se esté sembrando soja que... Perdón, dos cosas. A ver, en Formosa casi no se siembra soja. Sí. Eso, a ver, y es un error, pero tiene que ver con una falta de planificación local. Ahora, en segundo lugar, el tema de los commodities tiene que ver con otras cosas. Es decir, si se ha duplicado el área de siembra en algún sector de la cadena productiva, Luis, quizás tiene que ver con un contexto internacional, no con el contexto nacional. No, tiene que ver, ocurre en la nación, ocurre acá. Lo que le quiero decir, Luis, no ha incentivado la... Osvaldo y después el senador tiene la palabra. Vamos, Osvaldo. Perdón. Osvaldo Bassano, que es de la Liga de Consumidores. Pido disculpas por lo que voy a decir, tal vez los senadores no les guste, pero me siento un poco horrorizado. Primero porque se trata con mucha liviandad la parte de la soberanía. Y soy abogado y tengo más de 40 años de ejercicio de la profesión. Yo también soy abogada y tengo 30 y pico, casi 40. De ser presidente de una asociación de consumidores, pero creer que un juez extranjero puede dictar sentencia en Argentina es lo mismo que obviar lo que es el sistema argentino. Y bueno, el presidente Kirchner le dio la jurisdicción al juez extranjero. In bonis es un término privado de la justicia privada y del sistema de quiebras privado. La Argentina está pagando la deuda. Lamento que ustedes no miren. La Argentina no está en default, doctor. No está en default. La Argentina no está en default, doctor, porque para la ley argentina estar en default es no tener capacidad de pago y no poder pagar. Y creo que la presidenta en eso tiene razón. Y yo se lo digo desde la oposición. Yo no estoy en una cámara, estoy como un habitante común y presidente de una asociación de consumidores. Muchas gracias. Yo soy especialista en concursos y quiebra, da justo la casualidad. Sé que de esto sé. Si no me deja hablar, no voy a poder decir el concepto. No, por favor, no, le pido disculpas. Gracias, muy amable. Le pido disculpas. Creo, y como ciudadano común, y creo que mucha gente piensa lo mismo, que esto es un problema de soberanía. Como tal, problema de soberanía, la República Argentina tiene en este momento un problema muy serio de corporaciones. Tiene un problema muy serio de lo que significan monopolios. Y lamentablemente, si no se regula al respecto, lamentablemente no se va a poder hacer nada. Y por último, si no podemos entender lo que significa el cambio mundial de las normativas que han comenzado a cambiar lo que significa la defensa del derecho del consumidor, lamentablemente lo que vamos a hablar es de política, nos vamos a gastar en el tema y no vamos a meternos en un tema que es verdaderamente el problema en que estamos trabajando. Las leyes que se están trabajando hoy en el Congreso son literalmente la culminación de un largo proceso que, para nuestro concepto, arrancó por las directivas del año 85 de las Naciones Unidas, que fueron directivas y en las cuales de allí se derramó en la ley del 93 y la Constitución del 94. En esta década
se han logrado una infinidad de leyes que enriquecieron al consumidor y que el movimiento de consumidores desde la década del 90 había generado para poder llegar a la protección del derecho del consumidor. Pero le estaba faltando una herramienta, que era una protección absoluta, que era el fuero, es decir, un juez especializado. Hoy, en este momento, estoy tratando el tema que en el anterior panel, la justicia. En la República Argentina el consumidor no ha sido protegido por la justicia. Bueno, no falta la democratización de la justicia. Cada petición que ha hecho un consumidor, en la justicia ha sido denegado o muchas veces ninguneado. Y falta un especialista, que es el especialista en derecho del consumidor. Bueno, en primer lugar, quiero decir que gracias a Dios que estamos hablando de política. Gracias a Dios que estamos hablando de política. Sí. Pero además le quiero decir otra cosa, que no se olvide que estamos en una república federal y el juzgamiento de las cuestiones atinentes al consumo, no lo digo yo, lo dijo el propio doctor Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación en el Senado, es una atribución no delegada por las provincias argentinas al gobierno nacional. Entonces, cuando usted habla desde ese punto de vista, dígame desde qué punto de vista se está plantando. Yo me planto como representante y senadora de la provincia de San Luis, una de las 14 provincias fundadoras de la Argentina, y desde ahí defiendo el federalismo y defiendo la justicia de mi provincia. Todas las provincias tienen que intervenir cuando se está cambiando una normativa. Si se van a quedar inmersos en antaño y no van a ingresar en la nueva tenemos una legislación muy moderna y muy activa. Lamentablemente la situación del consumidor no es esa, y en todo el país los consumidores en la mayoría... pertenezco a una asociación que también tenemos conexión con otras provincias y tenemos información de cómo son las denuncias y cómo demoran para que un consumidor pueda tener pero esta ley una solución. Las resoluciones no obliga a las provincias esta ley. No es así en San Luis, senadora. No hay abusos de las empresas. Pero le pregunto por los consumidores. No hay abuso. Tenemos organismos provinciales administrativos, con mucha demora y no con mucha demora. Lamentablemente tenemos... ¿Puedo meter un...? Sí. Y vamos rapidito y vamos a la pausa. Rapidito, porque para contestarle a Luis, primero, este gobierno ha luchado contra las corporaciones. Mañana ustedes se levantan, lo primero que hacen es leer el Clarín. En segundo lugar, este es el gobierno que estatizó el ANSES, este es el gobierno que estatizó Aerolínea, este es el gobierno que estatizó Repsol. Es decir, este gobierno ha luchado contra las corporaciones. Tus correligionarios van a la rural a aplaudir a los mismos que silbaron a Alfonsín. Esto en función de lo que te preguntó recién Gustavo por Alfonsín. El mismo Alfonsín que cuando lo silbaban le decían a esos de la rural, cuyo presidente, abro comillas, sospechado por trabajo en negro, es muy crítico contra el gobierno, esos mismos de la rural, corporaciones, son los que silbaban a Alfonsín, y Alfonsín les dijo, creo que en un acto de valentía para un gran demócrata como era Raúl Alfonsín, estos son los mismos que estaban callados la boca y sentados durante los gobiernos de la dictadura. Bueno, enseguida le contesta. ¿Cómo no? Con todo gusto. Así le ponemos un poquito más de suspenso. Pausa rapidísima. Está muy interesante el debate. Me encanta que se puedan debatir estos temas con el respeto y la altura que lo hacemos siempre acá, que vale la pena hacerlo. Pausa cortita y ya volvemos.